9:44, momento de darle la bienvenida a nuestra licenciada Silvina Buchbaum para hablar de algo tan recurrente. Las fobias, ¿no? ¿Se pueden superar? ¿Cuándo es una fobia o cuándo es algo que nos disgusta y no llega a la categoría de fobia? A ver, lo vamos a charlar. ¿Cómo va, Sil? Hola, buen día a todos. La verdad que, bueno, para que una persona sepa que tiene una fobia, es que siente un miedo exagerado, un miedo irracional. Puede ser a un objeto, puede ser a una situación, puede ser a personas, puede ser a comida. Es decir, uno puede tener un miedo intenso a perros, puede tener intenso miedo a salir y encontrarse con palomas, con cucarachas, comer queso, comer cualquier comida también puede ser una fobia. Y la Claro. realidad es que las fobias se tratan de un conflicto. Hay un conflicto interno que está más relacionado al principio, digamos, está más relacionado con la simbiosis con la madre cuando uno es muy chiquitito Sí. y con temor al abandono. Entonces, un conflicto interno es puesto en el exterior, por lo tanto es más manejable en el exterior el conflicto que en el interior. Ahora ese temor ¿No? al abandono, Sil, después se puede traducir, por ejemplo, qué sé yo, en una fobia a algo que no tiene nada que ver con el abandono. No sé, alguna de las cosas que nombraste, porque es difícil conectar una cosa con la otra en el paso del tiempo. Pero por ejemplo podés pensar en una pareja, ¿no? Digamos que tiene miedo que hay un conflicto y uno se pone como dependiente, bueno, de la pareja y tiene temor al abandono, pero podemos, digamos, encauzarlo con miedo, pánico a esta situación, ¿entendés lo que te quiero decir? Entonces, me parece que las fobias, digamos, cada uno va a tener una fobia particular. Claro. Y va a poder pensarla de modo particular en relación a la persona. Ahora, no por es algo ejemplo, que se puede generalizar. para que sea una fobia tiene que ser algo, incluso con una reacción física, es decir, un rechazo muy fuerte hacia algo, podemos tener todos. Pero, ¿cuándo es fobia? Cuando, digamos... Cuando es desmedido, Dani, cuando es pero irracional. lo- Cuando no es imagino. miedo, porque puede ser un miedo. Claro, pero Claro. ¿cuál es la Yo puedo tener medida? miedo a volar, pero no tener fobia a los aviones. Exacto, ¿cuál es la medida Claro. para marcar si es desmedido, digamos? ¿Cuál es la En medida? realidad la fobia está muy relacionada con la angustia, ¿no? Que es una angustia que te desestructura. La fobia generalmente aparece primero un ataque de angustia y después esa angustia que está libre, vos la ligás a un objeto. Entonces vos te das cuenta que hay algo que es desmedido. Por ejemplo, uno le puede tener miedo a volar, le puede tener miedo a los aviones. Entonces, cuando te subís a un avión, está la ansiedad que te genera, que es muy difícil a veces soportarlo. Entonces vos te das cuenta de eso. Pero lo que sí está y muy fuerte es el tema de la angustia. Claro, ¿y es un ataque de pánico la fobia? ¿O hay diferencias? ¿O tiene las No, mismas reacciones? En realidad, el ataque de pánico es un ataque de angustia y remite rápidamente. Las fobias es algo que se da en el tiempo, digamos, ¿no? Que dura bastante tiempo, que puede ser de diferentes intensidades. Ahora bien, lo que tienen en común es que la angustia en el cuerpo se manifiesta con sudoración, con taquicardia, que te sentís mal. Y por ejemplo, vos te encontrás ante un objeto fóbico que te da miedo y podés sentir todas estas sensaciones que están relacionadas con la angustia, ¿no? Entonces, digamos, la fobia es una situación inhabilitante total. Claro. Por ejemplo, que quería aclararte algo, cuando me refería al abandono, por ejemplo, te voy a dar un caso, un nene que no puede ir al colegio y que tiene que salir y que tiene que enfrentarse con sus amigos y tiene fobia de ir al colegio, no puede acercarse. Sí. Eso también tiene que ver con el miedo con la dificultad de poder despegarse de su madre y, por ejemplo, y tener miedo al abandono de ella. Es decir, que si él se corre, teme que la mamá desaparezca. La mamá lo abandone, claro. Me parece mejor explicado que al principio, para que se entienda mejor. Ahí quedó clarísimo. Entonces, bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos para... ¿Cuál sería el tip para no caer en esta situación? O por lo menos para tratar de manejar la situación cuando sentimos fobia bajo alguna circunstancia.
lamentablemente no hay ningún tip para no caer en la situación, ¿no? Porque es algo inconsciente, son conflictos que uno no sabe de qué se trata. Entonces, pero la cuestión es que cuando uno se da cuenta que tenés mucho miedo, que no podés salir a la calle porque le tenés miedo a que te ataquen las palomas, o por ejemplo ves una cucaracha y te genera algo en el cuerpo insoportable, bueno, es un momento de poder hacer una consulta, porque es interesante hacer la consulta a tiempo, si no se genera una bola de angustia que se va trasladando de un lugar al otro, ¿no? Entonces es importante saber que mientras vos tengas estos síntomas, consulta con un analista, una psicoanalista, un psiquiatra, porque también a veces se necesita de medicación para ayudar a estos síntomas. Claro, bueno, ahí estaría entonces la clave. Fobia necesita ayuda profesional, o psicólogo, o psiquiatra. Es muy difícil salir de la situación por último, el último punto es contar con gente que te pueda ayudar y pensar que no estás loco, que contar lo que te pasa para que alguien de tu entorno también te acompañe. Te ayude el entorno. Bien, gracias, Sil. Nos vemos la próxima semana. Un beso. Hasta luego. Dale, pásalo.